Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. Hay algo que incomoda, y es cuando empezamos a cuestionar lo que siempre nos dijeron como verdad absoluta. Porque una cosa es repetir una doctrina, pero otra muy distinta, poder sostenerla cuando la Escritura empieza a presionarla. Hoy, las preguntas más difíciles serán respondidas por la Biblia en cuanto al rapto de la iglesia. Bienvenidos. Bueno, Diego, otra vez aquí. Así es, otra vez después de un tiempo considerable en que se grabó el último episodio. Bueno, Diego, la Escritura va a presionarte hoy. No vamos a dar vueltas. Vamos a enfrentar las preguntas que podrías llegar a evitar. Bueno, me encanta cómo empieza el programa. Así es, Diego. Si estas preguntas no son respondidas bien por vos, todo el panorama escatológico cambiará y estará en tu contra la misma palabra de Dios. Porque si tu escatología es sólida, desde este episodio no debería incomodarte las preguntas que se te hagan. Pero si está construida tu escatología sobre supuestos, hoy todos lo vamos a notar. ¡Wow! O sea, me estás poniendo entre la espada y la pared. Gloria a Dios. Para eso es este estudio. Realmente para confrontarlo con la palabra de Dios. Sí, porque has atacado mucho el pretribulacionismo, el mid-tribulacionismo, y no le has dado tregua. Hoy vamos a dejar que los oyentes hablen. No vamos a hablar de lo que suena bien, vamos a hablar de aquello que resista a la Escritura, porque muchas ideas se repiten, pero no sobreviven cuando se las examina con todo el consejo de Dios. La pregunta entonces es simple. ¿Creemos lo que la Biblia dice o lo que siempre escuchamos? Veremos si estas ideas se sostienen o si se caen cuando se las enfrenta con la verdad. Así que antes de empezar a darte con caño, ¿tenés algo más que acotar? Sí. De hecho, y lo voy a hacer brevísimamente, con el famoso quédense hasta el final. Lo odio. ¿Odias esa frase? Odio que alguien me diga quédate hasta el final. Si yo quiero me voy a quedar. Claro, yo también, es algo que no lo odio, me molesta en ciertas ocasiones, pero es entendible el quédate hasta el final, porque hay personas que no conocen la metodología de aquel que está hablando, y ese que está hablando tiene sus seguidores que ya saben que los bombazos vienen al final de su audio, de su video, pero hay otros que no saben la metodología y es necesario que se les diga, quédate hasta el final porque al final voy a explicar esto. Entonces, yo voy a usar ahora un quédate hasta el final y voy a explicar algo que la gente no sabe. Lo hago rápidamente. Si te quedas hasta el final, te vas a llevar los bombazos teológicos y escatológicos que no te llevaste por no oír mis episodios anteriores, porque a los 5 minutos te cansaste y pasaste al siguiente video. Y ahí está el problema, que a mí me gusta cimentar lo que después va a ser teología profunda. Y ese es el problema con tantos cristianos y también con personas no cristianas hoy en día, que quieren todo rápido porque se han acostumbrado a la información rápida y Dios nunca trabaja apurado. Entonces, los que no escuchan mis audios hasta el final se pierden bombazos teológicos, que no lo digo porque Diego tiene las grandes revelaciones de la palabra de Dios. No lo digo por eso.
Lo digo porque conozco mi material y también mi método de trabajo, así como las personas que me siguen desde hace años saben de que yo planteo primero, pongo bien los cimientos, que a veces es la parte más, que puede parecer la más densa, la más monótona, la más aburrida, pero si el cimiento está bueno, la casa después se va a mantener en pie. Entonces, anda los episodios anteriores y si no has escuchado, anda a escucharlos. Y si a los 10 o 15 minutos ya te da la tentación de saltar el audio, no, quédate hasta el final, porque yo al final tiro las bombas. Diego, no es por exaltarte, pero he notado eso, inclusive oyendo las otras temáticas tan largas que tenés en YouTube, y puedo decir eso, que cuando se llega al final, realmente a uno la cabeza le explota. Pero tengo que decir a tu favor que no explotarían esas cabezas, nuestras cabezas, si no hubieses cimentado cansinamente a veces, justamente al principio de tus audios. Bueno, muchas gracias por mencionarlo, pero es que es así. En realidad la gente no tiene idea de que si a veces se queda hasta el final de algo, se lleva todo lo que vino a buscar. Porque la gente quiere que Dios trabaje, o sea, quieren que el hermano les explique rápido porque creen que Dios trabaja rápido, y Dios no trabaja rápido ni te explica las cosas rápidamente. Entonces, tenemos como cristianos maduros en la fe que escudriñar para poder retener. La Biblia dice escudriñadlo, todo, retened lo bueno. Pero dice escudriñadlo todo. Si vos no escuchás hasta el final, aunque no te guste lo que se está enseñando, ¿cómo vas a ser capaz de refutarlo después? Entonces hay personas que me han dicho, enfócate en este texto, solo en este texto. Bueno, pero pueden haber sido personas que sí han escuchado todo el audio, pero no como vos pretendías que lo entendieran. Han oído todo, pero no lo han entendido como vos pensabas que lo ibas a entender, porque a veces nosotros grabamos y creemos que la gente va a entender de primeras lo que nosotros estamos diciendo en la manera en que creemos que lo estamos dando a entender. Bueno, sí, también así es. Te doy la razón en eso. A veces yo digo, estos hermanos hacen preguntas que se denota que no han oído el audio, y quizás sí lo han oído, pero claro, no lo han entendido como yo he pretendido. Es que esto que estás atacando es doctrina vieja. Lleva años con nosotros. No podrás desmoronarla tan rápidamente. Así es, lo entiendo perfecto. Así que insto entonces, con más ímpetu, a que la gente oiga todo hasta el final y que no se conformen con videos rápidos. La palabra de Dios en su sana doctrina no se explica rápidamente y mucho menos se entiende a la velocidad pretendida. Y más cuando tocamos temas de Apocalipsis. Así que esa era mi acotación. Quédense hasta el final. Vayan a los episodios anteriores y óiganlos hasta el final, aunque se cansen a la mitad del camino, porque después van a decir, wow, yo esto no lo sabía, wow, esto me voló la cabeza, wow, esto valió la pena la espera y el recorrido. Bueno, Diego, comenzamos entonces, antes de que pase más tiempo. Sí, antes, la última. No puede ser. La última acotación rápida. Es necesaria. A ver, te oigo. Episodio número 5 en YouTube. Por ese episodio van porque no existe en YouTube el 6. Y yo estoy grabando este que es el 8. Bueno, sí, yo entiendo, pero explícalo a los demás. Yo grabo 2, 3 episodios, a veces en un día, los subo a YouTube y ya están subidos, pero están programados para un estreno en una fecha estipulada. Esto es necesario que lo aclare porque el que está oyendo ahora el episodio 8, ¿sí?, no sabe que lo estoy grabando mientras que en YouTube van por el episodio 5. O sea, cuando los hermanos iban por el episodio 5 y todavía no se estrenaba el 6º, yo ya estaba grabando el 8. Entiendo. Y entiendo a qué vas, de que hay personas que dicen quizá o digan, yo te pregunté algo en el episodio 5, ¿por qué no me lo respondiste en el 6? ¿Por qué me hiciste esperar hasta el 8?
Claro, y es por eso, porque el sexto episodio y el séptimo ya están subidos a YouTube, mientras yo ahora estoy respondiendo a las preguntas del quinto. Y también porque es una cuestión de orden. Primero se presenta todo el fundamento, se presenta toda la doctrina y después se responden las preguntas, y eso ocurre en el episodio 8. Así que eso es todo, ya podemos comenzar. Bien, Diego, han sido 10 minutos de introducción. Pasemos entonces a las preguntas. Bien, esto ya es tarea tuya. Así es, hoy te voy a poner entre la espada y la pared. Te explico lo que he hecho. He revisado las preguntas que se te han hecho en el quinto episodio y las he subido a este. Dijiste que ibas a dar una mención de un pasaje bíblico de un hermano en particular. Así es, un hermano que está su comentario en el episodio número 5 y me dio un versículo bíblico que, a pesar de años estudiando escatología, yo no lo había visto, y le agradezco muchísimo al hermano y también al Señor primeramente, que está en Hebreos 9, ¿sí? Versículo 28, y que paso a dar lectura ahora, porque le dije al hermano que lo iba a proponer en el versículo 8. Dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, esto ya habla de una manifestación visible. Si ahora nosotros queremos decir, bueno, le aparecerá a sus hijos nomás en un rapto pretribulacional, ya es cosa nuestra, ¿sí? Pero lo que la Biblia dice es que aparecerá por segunda vez. O sea, que no puede estar hablando de un rapto secreto. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, aparecerá en la segunda venida, en su segunda vez, para salvar a los que le esperan. No en un rapto pretribulacional, sino que aparece para salvar a los que le esperan en aquella segunda vez. Entonces, nada, es un pasaje que no puedo creer que en años de estudiar escatología no se me haya despertado el entendimiento para entenderlo de esa manera. Así que quería hacer mención especial de eso. Claro, pero eso no destruye las bases del pretribulacionismo, porque alguien dispensacionalista puede llegar a pensar, claro, Jesús aparecerá a sus siervos por segunda vez para salvarlos, y no tiene nada que ver con la segunda venida. Claro, es que así de hecho va a ser. Porque cuando el dispensacionalista empieza a escuchar la verdad, su mente, obviamente, empieza a tratar de rellenar los huecos que faltan para tratar de responder a ese contraargumento. Entonces, algo clave que todo oyente tiene que saber hasta acá. Hay muchas preguntas que van a dar mucha tela para cortar, pero ninguna tela para cortar si han oído todos los episodios anteriores. Y esto es necesario que lo remarque. Sí, el famoso quédate hasta el final. Sí, pero es que es necesario, aunque a mí me cansa tener que decirlo, pero es que es necesario. A ver, hermanos, si ustedes están escuchando que respondo una pregunta, después van a ir a la caja de comentarios y van a decir, sí, pero no explicaste esto. O si respondiste esto, ¿cómo explicas entonces, no sé, la aflicción de Jacob? Y eso es porque no se tomaron la tarea de ir hasta la aflicción de Jacob, hasta el episodio donde hablamos de eso. E inclusive hay otro audio en mi canal que se llama así, la gran tribulación y la aflicción de Jacob. Bueno, oigan aquel, pero es que es muy largo, óiganlo. De eso se trata, de que cuando ustedes queden bien consolidados con la idea bíblica, cuando tengan una pregunta, les va a ser mucho más fácil entender la respuesta, porque su mente no va a estar rellenando huecos, porque los huecos ya van a estar tapados por la sana doctrina. Así que empecemos, que vengan las preguntas. Bien, Diego, empezamos con la primera. Hablando de Mateo 25, yo he tomado las preguntas que se te han hecho y las he hecho aún más agresivas para que seas confrontado con la palabra de Dios. Bueno, agradezco la tarea de querer destruirme, gracias. No, Diego, pero esto es necesario, así que vayamos desde ya. Por favor, que empiece el balanceo. Dice, Mateo 25 habla de las vírgenes imprudentes. Estas representan a creyentes carnales.
Esa es la pregunta. Es parte de ella. Sí, de hecho, las 5 imprudentes representan a las vírgenes, o a los cristianos, carnales. Sí. Bien, si es así entonces, si las vírgenes imprudentes son carnales, ¿cómo explicas que ni siquiera ellas hayan visto al Señor cuando vino y se llevó a las vírgenes espirituales, es decir, a las prudentes? Porque el texto da a entender que solo algunas están preparadas de esas 10 vírgenes, pero no dice claramente que las imprudentes presenciaran el momento del arrebatamiento. ¿No podría ser entonces esto evidencia de un rapto que ocurre sin que todos lo vean? Bueno, excelente pregunta y excelente cómo está planteada. Muchas gracias. Bien, primero hay que poner el fundamento. Vayamos al texto, no a lo que asumimos o escuchamos del texto. Al texto. Ok. Mateo 25 no está mostrando 2 eventos, muestra uno solo. Dice que todas las vírgenes, tanto las espirituales como las carnales, cabecearon y se durmieron. Y que a la medianoche hubo un clamor y todas se levantaron, todas arreglaron sus lámparas. No hay un grupo de ellas que no se enteró. El texto repite todas. Claro, y vos ya explicaste esto en el episodio número 6. Por eso tan importante la explicación que diste de que estás respondiendo estas preguntas, inclusive antes de que en YouTube salga el episodio 6. Quizá al oír el oyente que manda esta pregunta, el episodio 6, ya sea respondida su pregunta antes de que escuche este episodio. Así es, pero así todo lo voy a responder. Claro, pero el matiz importante que quería destacar es ese, que justamente traten de escuchar los episodios hasta el final. Sí, así es, como ya dije, porque si no, después sus mentes empiezan a tratar de rellenar huecos que no serían huecos, porque estarían tapados de conocimiento si hubiesen escuchado todo hasta el final. Entonces, sí, te veo ahí que quieres preguntar algo. Sí, algo más. No está hablando entonces de un tiempo de preparación donde las vírgenes imprudentes vienen oyendo desde hace siglos que el esposo viene. Eso lo explicaste bien en el episodio 6. Así es. En el episodio 6 se explicó justamente por qué este es el evento del día final. El mensajero viene y dice el esposo viene, y no se refiere la palabra a todo este tiempo largo desde la ascensión de Jesús, donde se nos ha prometido que Jesús está viniendo. No. Es en el día literal postrero o de Armagedón. Se me fue la voz. De Armagedón. Necesitas tomar un poco de agua. Así es. Bueno, gracias. Todo este episodio número 6 explica por qué las vírgenes, la parábola de las vírgenes, acontece todo en el día del Señor. Pero no van a entender el día del Señor si no escucharon los episodios anteriores al 6 y hasta el final. Así que respondamos entonces. Sí, respondamos con la base de que los oyentes que hacen las preguntas es porque asumimos que han escuchado todo hasta el final. Sí, porque si no también los hermanos se frustrarían, los que sí están escuchando todo hasta el final. Bien, el desarrollo es romper la idea del que no lo vieron. Ya pusimos el fundamento, todas en una noche cabecean y se duermen, todas son despertadas por el mensajero que anuncia que viene el esposo. Entonces, ahora rompemos la idea del que no lo vieron. La pregunta es, ¿de dónde sale que unas fueron arrebatadas sin que las otras lo vieran? Porque el texto no lo dice. El texto muestra todo lo contrario. Hay un clamor, no es para nada silencioso ese clamor. Hay un despertar colectivo
no selectivo, no es que solo se despiertan las prudentes y las otras siguen durmiendo. Y hay un movimiento en conjunto. Salen todas, tanto cristianos espirituales como carnales, al encuentro del esposo. Salen todas. O sea que esto no es un acto que sucede secretamente. Nadie se quedó dormido mientras otros desaparecieron. Y aún hay más. Las imprudentes reaccionan al mismo evento. No dicen, ¿qué pasó? Dadnos de vuestro aceite. No dicen así. Están presentes en el mismo momento. Y como ya se explicó, piensan que tienen tiempo de ir a buscar aceite. Recomiendo encarecidamente entonces el episodio 6. Sí, pero con la base de todos los anteriores, si no, no van a entender nada. Por eso es que no se pueden explicar versículos aislados o pasajes aislados, como esos hermanos que dicen, explícame ya este pasaje, no te vayas de este pasaje, explícamelo ya, y solo este pasaje. Escatología no se entiende así. Por eso la Biblia dice, la suma de tu palabra, es toda la palabra de Dios, es la verdad. Salmo 119, 160. Exactamente. Entonces el punto clave es la separación real. La diferencia no es que unas lo ven al esposo venir y otras vírgenes imprudentes no. La diferencia está en que unas ya están preparadas mientras que otras no. Y eso se evidencia en la puerta que se cierra, no en un rapto invisible. La puerta se cierra, ellas siguen llamando desde fuera. Vieron todo el evento, pero se quedaron afuera. Entonces, el problema es este. Para sostener un arrebatamiento que nadie ve, tenés que meter en el texto algo que el texto jamás dice. Mateo 25 no describe una desaparición silenciosa. Describe un evento con clamor, reacción y separación inmediata. No es que unas no lo vieron. Es que cuando llegó el momento, ya era tarde para prepararse. El problema entonces no es visibilidad, sino preparación. Así es. Bien, siguiente pregunta. Vos estás diciendo que la venida de Cristo no puede ser secreta porque los ladrones hacen ruido. ¿No es una forma bastante débil de justificar tu postura? Porque cuando la Biblia dice como ladrón en la noche, el énfasis parece estar en lo inesperado del acontecimiento y no en el ruido. ¿No estás forzando una idea para negar el arrebatamiento secreto? No, al contrario. Estoy de acuerdo con el oyente o con tu forma de hacer la pregunta. El énfasis de como ladrón en la noche no es por el ruido, sino por lo inesperado. De hecho, la Biblia dice, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Así que sí, no se habla del ruido y yo no baso mi escatología en decir que Jesús viene como ladrón en la noche, pero no por lo inesperado, sino por el ruido. No, lo que yo estoy diciendo es, si es por lo inesperado, para los que no lo estén esperando, que serán sorprendidos por el ruido. Lo que se destaca es que no habrá silencio. Ese es el punto clave. Como ladrón en la noche no es un acto silencioso, secreto. Vamos a poner el fundamento otra vez. Ordenemos el texto. La Escritura jamás dice que Cristo viene como ladrón en la noche. Así es, Diego, esto lo sabemos. Lo explicaste en el mismo episodio 5. Amén. No viene Jesús como ladrón en la noche. Cuando se dice que algo viene como ladrón y en la noche, es el día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3, 10. Y también Primera Tesalonicenses 5, versículo 2. El día del Señor vendrá así como ladrón. Amén. Y lo que ya explicamos, ese día que viene como ladrón en la noche, justamente es el día del Señor que ya nos hemos cansado de darle estudio y que justamente es
en la noche, porque literalmente no solo viene para los que están en tiniebla y no en la luz, sino que literalmente será de noche. Será de noche. Sí, nos hemos cansado de verlo y está muy bien desarrollado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que viene como ladrón? No el acto visible de Cristo descendiendo, sino el momento del juicio, el día. Así es. Y ese día, según el mismo texto, trae destrucción repentina. Ahí se cumple lo sorpresivo del día del Señor viniendo como ladrón en la noche. Trae destrucción repentina. Alcanza a los que están confiados. ¿Sí? Cuando se diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sorprende a los que están en tiniebla, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día, no Jesús, aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. ¡Wow! Eso me trae algo cuando leemos, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. A veces leemos como que dice, no estáis en tinieblas para que aquel día Cristo os sorprenda como ladrón en la noche. Así es que el texto no dice eso, bien visto ahí. La Biblia no dice, vosotros no estáis en tinieblas para que Cristo os sorprenda. No, dice para que aquel día les sorprenda. No habla de Cristo, habla del día. Y también de Cristo. Sí, porque es imposible separar ese día del mismo Cristo, porque Cristo viene como ladrón en su día, que también viene así como ladrón en la noche. Pero como ladrón viene Jesús. Su día viene como ladrón y en la noche por todo lo que ya explicamos en el episodio número 5. Bien, Diego, entonces, el énfasis es sorpresa, imprevisibilidad, no invisibilidad. Así es, este es el punto clave. Al decir como ladrón, no es decir secretamente. Como ladrón no es igual a secreto. Esto es agregarle al texto algo que no nos está diciendo. Porque un ladrón no es invisible, pero sí es inesperado. Y el texto bíblico apunta a eso. No a que nadie lo vea al ladrón, sino a que nadie lo está esperando. El Señor viene como ladrón, pero no un ladrón que se roba su iglesia. Viene como un ladrón en el acto de cómo viene un ladrón, ya lo vimos. Si el ladrón viene a robar, matar y destruir, y Cristo no viene a robar, porque Él es el dueño de todo, pero sí viene a matar y destruir a los impíos. Así es, entonces, has hecho tu tarea, has escuchado todo. Así es. Entonces, bien, el texto bíblico apunta a eso. El problema no es si el ladrón hace ruido o no. No podemos basar escatología en eso. El problema es haber confundido sorpresa con invisibilidad, con, el ladrón vino y yo no lo vi. No, la Biblia nunca dice que Cristo venga secretamente. Dice que el día del Señor llega cuando nadie le está esperando. No es una venida invisible, sino inesperada. Así es. Escuchen, por favor, el audio número 5. Gloria a Dios. Bien. Explícame esto entonces. Si Pablo dice, nosotros los que hayamos quedado. Sí, sé para dónde va la pregunta. Bien. ¿No estaba esperando Pablo, él mismo, estar vivo para el momento del rapto de la iglesia? ¿Cómo sostenés tu postura sin negar que Pablo vivía con una expectativa inminente de que podría venir Cristo en cualquier momento? Bien, pregunta fundamental del dispensacionalismo y hay que entender cómo habla Pablo. Cuando dice, nosotros los que hayamos quedado, no está afirmando que él iba a estar vivo. Pero ahí el texto nos muestra que él lo afirma.
No, no lo hace. Y no es que vaya contra la palabra. Leamos bien, por favor. Primero que nada, entendamos el concepto clave. La iglesia primitiva nunca separó arrebatamiento de segunda venida. Jamás. Esa fue una teología nueva que surgió desde 1800 en adelante. Antes, la iglesia primitiva nunca separó el día del Señor del arrebatamiento de la iglesia. Por eso, cuando leemos las cartas, nos damos cuenta de que todos, incluyéndose Pablo, no esperaban un rapto secreto, esperaban el día del Señor. Y el día del Señor es el día de Yahvé, el día de la ira, el que tanto hemos estudiado. Entonces ellos esperaban la segunda venida de Cristo, que es indefectiblemente en el día de Yahvé, en el día de Jesucristo, de su parusía, su manifestación pública visible. Entonces cuando Pablo dice, nosotros los que hayamos quedado para ese día, está usando un lenguaje inclusivo, se está identificando con la iglesia. No está diciendo, yo voy a estar vivo sí o sí. Está diciendo, en aquel momento, los que hayamos quedado vivos sin morir, refiriéndose a una clara distinción entre los que han muerto en Cristo y los que han quedado vivos hasta aquel momento, pero él se está vinculando en su lenguaje inclusivo con los que hayan quedado vivos para poder dar su ejemplo. Yo lo entiendo, pero aún así parece que estuvieras forzando el texto. Bien, entonces lo voy a explicar también de esta otra manera. A ver. Pablo se refiere en la misma forma en la que cualquier creyente diría cuando el Señor venga, sin asegurar que Él va a estar vivo en ese momento. Entonces el punto clave es este. Pablo no solo no afirma que Cristo vendría en su tiempo, porque Él no lo está haciendo, Él no está diciendo Cristo va a venir antes de que yo muera y los que hayamos hasta ese momento quedado vivos. No, eso no lo está diciendo. Él está enseñando explícitamente que antes ocurrirían eventos concretos. Léase 2 Tesalonicenses 2, donde Pablo claramente dice que no vendrá sin que antes se manifiesten la apostasía y el hombre de pecado. Y acá me quiero detener. Quiero que vayamos a 2 Tesalonicenses 2, porque acá hay algo glorioso para los que han seguido las temáticas y se han quedado hasta el final de cada episodio. Fijémonos. Quiero que leas, por favor, 2 Tesalonicenses 2, versículo 2. Bien, dice, que no os dejéis mover fácilmente. Demos el contexto. Lee, por favor, desde el 1 y el 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hasta ahí nomás. Después ya él empieza a hablar lo que acabo de decir, de que primero se manifestaría la apostasía y el anticristo, el hijo de perdición. Sin embargo, acá hay algo esencial. En los comentarios alguien decía que yo leyera con atención el pasaje, nuestra reunión con Cristo, nuestra reunión con Cristo. Está bien, hermano amado, he leído el pasaje, lo estoy leyendo, pero lo leo en contexto. Y el contexto a mí me dice, con respecto a la venida, segunda venida, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No está separando los eventos. Está diciendo que en la segunda venida de Cristo nos reunimos con Él. Dice, os rogamos, hermanos. Está rogando Pablo para que Él ruegue junto con los demás. Porque dice, os rogamos, o sea, es una carta apostólica. Están rogando los apóstoles, están rogando los hermanos fieles. Y para que rueguen es porque estaba pasando algo realmente delicado. No por cualquier cosa, alguien ruega. Y Pablo dice, os rogamos, hermanos, y fíjense lo que dice,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y acá está la clave. ¿Cuál era el modo de pensar de la iglesia primitiva en cuanto a este tema? La iglesia primitiva no separaba arrebatamiento de la segunda venida. Así es tan sencillo como eso. Si alguien entendiera lo que se está queriendo decir. Hermanos, ustedes ya traen un modo de pensar, que en el día postrero ocurre la resurrección de los muertos, y en ese día de resurrección de los muertos, nosotros seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado para recibir al Señor en el aire. Punto. Ustedes vienen pensando que el arrebatamiento de la iglesia no está separada de la segunda venida. Que nadie les mueva de ese modo de pensar. O sea que es un mensaje para el dispensacionalismo directo. Hermano amado dispensacionalista, que nadie te mueva del modo de pensar que tenía la iglesia primitiva. Si la iglesia primitiva, si el mismo Pablo, el mismo Pedro, el mismo Juan, jamás enseñaron un rapto secreto porque ellos jamás separaron la segunda venida del arrebatamiento, anclate a ese modo de pensar. Porque la carta fue escrita en este tiempo en que la iglesia primitiva no separó jamás los eventos. Y no podemos decir, aún podemos, pero no debemos decir, es que el rapto de la iglesia le fue revelado a Pablo después. Se contradeciría con esto. No, además, bueno, ese es un tema que ya vimos. A Pablo no le fue revelado el arrebatamiento, sino la transformación a cuerpos glorificados dentro de ese arrebatamiento. Así es. Entonces, si nos ponemos a fijar, a hilar fino, con atención, Pablo ya había hablado de este arrebatamiento, y después de haber hablado de este arrebatamiento en su primera carta a Tesalonicenses, es en esta segunda en la que insta a los mismos de Tesalónica a que nadie les mueva del modo de pensar que ya tenían. Eso que acabas de decir es fundamental y es crucial, porque de hecho así es. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo ya había explicado sobre el arrebatamiento de la iglesia, ya había dicho que de ninguna manera nosotros podíamos preceder o adelantarnos para ser arrebatados por Cristo a los que durmieron en Cristo. Él dice que primero tienen que resucitar los que han dormido en Cristo y después con ellos nosotros seríamos arrebatados hasta el cielo, no hasta el cielo, hasta ya el trono de Dios, sino hasta el cielo, hasta el espacio de nubes donde seríamos acomodados por los ángeles en las nubes, según Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, para recibir al Señor en el aire. Y después de haber explicado esto, la iglesia seguía sin separar arrebatamiento de segunda venida, por algo que ya nos cansamos de ver, que la resurrección de los muertos debe darse antes del arrebatamiento, aunque en el mismo evento primero resucitan los muertos. Y no pueden resucitar los muertos sino hasta en el día final. Porque Jesús dijo, al que cree en mí, yo le resucitaré en el día final. Entiendo, Diego. Lamentablemente, cuando leemos ese pasaje en la Biblia, Jesús dijo, yo le resucitaré al que crea en mí en el día postrero. Y los cristianos hoy en día no consideran que postrero sea sinónimo de final. Sí, ese es el gran problema contra los que luchamos en contra del dispensacionalismo. Es un gran problema porque el dispensacionalismo ha dicho el día postrero, es un periodo de tiempo. ¿Por qué se han confundido? Se han confundido por Joel 2, porque cuando Pedro alza su voz en Hechos, y da su primer discurso a aquellos que decían, estos están ebrios, que hablan como borrachos. Pedro les dice, de ninguna manera, esta es la profecía que se cumple en Joel 2, que en los días postreros derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etcétera, etcétera.
Entonces ahí Pedro está hablando de los días postreros. Y la iglesia dispensacionalista, o la doctrina dispensacionalista dentro de la iglesia de Cristo, ha dicho, claro, entonces el día postrero es un periodo de tiempo. Claro, y además, porque el día postrero, que es el día del Señor, estudiándolo en el Antiguo Testamento, se presenta como días de guerra, no un solo día. Y ya explicaste sobre el asunto. Vuélvelo a hacer, por favor, brevemente. Te noto cansado. Es un tema agotador, pero sí, lo explico brevemente. De nuevo, las profecías de doble cumplimiento. Vayan a los episodios anteriores y oigan hasta el final. Profecías de doble cumplimiento. El día postrero es una profecía que en el Antiguo Testamento se cumplían días de guerra, pero era una sombra de un único día final, no de varios. Un único día final, escatológicamente, que es justamente ese día final, el gran día de la parusía, la manifestación pública y visible de Jesucristo, su segunda venida. Entonces, cuando entendemos que la iglesia primitiva creía que Jesús, lo que Jesús había enseñado, que Él resucitaría a los suyos en el día postrero, en el día final, y que nosotros de ninguna manera podíamos adelantarnos a ser arrebatados, sino hasta que resucitaran aquellos, nos da la suma. 2 más 2. 4, Diego. Sí, es que nos da la suma. Nadie puede ser arrebatado sino hasta el día final en que se da la resurrección de los muertos. Y así se cumple 1 Tesalonicenses 4. Tal cual. Amén. Entonces, esto creía la iglesia primitiva y hoy Pablo nos ruega: no se muevan del modo de pensar que teníamos nosotros al estar aquí en la tierra como iglesia primitiva, donde jamás separamos arrebatamiento de segunda venida. Gloria a Dios. Y qué irónico porque justamente Pablo diría eso si estuviese vivo hoy. Lo está diciendo. El Espíritu Santo hace resonar el eco de sus palabras y las hace vivas y eficaces hoy en día, en nuestro tiempo. Que nadie nos mueva del modo de pensar primitivo, no el que salió después, el primitivo, donde nunca se separó la venida del Señor de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podría estar sosteniendo Pablo una inminencia absoluta al decir, en aquel día los que hayamos quedado? No. Él mismo está estableciendo condiciones previas. Habría un anticristo a manifestarse y después de todo aquello sería el regreso de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Por eso cuando Pablo hace mención de los que hayamos quedado, es decir, nosotros, los que hayamos quedado vivos, no es prueba de que él esperase estar vivo, sino de que estaba usando un lenguaje inclusivo para ponerse en común denominador con toda la iglesia que en aquel momento estuviese vivo. Es como decir, si se entiende, Diego, no hace falta que expliques más. Es como si yo dijera, por ejemplo, yo y todos aquellos que profesamos esta fe, cuando se manifieste el anticristo, le veremos. Es un ejemplo, porque en realidad yo no sé si voy a morir mañana. Ese es el otro punto, ¿no? Uno no tiene la vida comprada. Y bueno, esto también va contra aquel que dice, vos esperás la venida del anticristo y no estás predicando a Cristo. No me río de burla, pero he escuchado eso de los labios de David Diamond, por ejemplo. Sí, y haces bien en nombrarlo, porque hay muchos hermanos que están engañando al pueblo de Dios, aunque lo hagan con las mejores de las intenciones, porque no dicen, ¡ay, qué lindo! Voy a salir a engañar al pueblo de Dios. No dicen eso. Ellos salen con celo santo a presentar lo que consideran que es verdad y sin darse cuenta atacan a veces a la persona. Yo he escuchado mensajes muy hirientes contra el postribulacionismo. Salúdenme al anticristo cuando lo vean. Y eso
claramente es un lenguaje no bíblico, no cristiano, no refleja el amor del Señor, y además de que es totalmente irónico, ridiculiza a los que no creemos en el rapto pretribulacional y nos tachan de que nosotros no esperamos a Cristo, sino al anticristo. No, hermano dispensacionalista, nosotros esperamos a Cristo, pero con la diferencia que ponemos bíblicamente, como la Biblia enseña, las cosas en orden, y la Biblia enseña que si estamos esperando a Cristo, indefectiblemente el anticristo tiene que venir antes. Entonces, no esperamos al anticristo, pero en cierta medida sí. Diego, estás pisando terreno fangoso. Lo sé, pero sí, en cierta medida sí. Acá me voy a poner impertinente. En cierta medida sí esperamos al anticristo, porque sabemos que cuando él surja y le veamos, más cerca estará nuestra gloriosa reunión con Jesucristo. Así que esperamos al anticristo, pero no por amor al anticristo, sino justamente porque esperamos la venida de Cristo. Entonces, los que esperamos la venida de Cristo, no podemos esperarla sin esperar que surja la gran tribulación, la marca de la bestia, y antes de todo esto, la venida del anticristo, su manifestación como un gran político quizá a nivel mundial. Digo quizá, no voy a pisar ese terreno. Sí, Diego, te estás por ir por las ramas. No, pero me voy a mantener acá. Pero sí, esperamos a Jesucristo, no esperamos al anticristo. Pero indirectamente no puede suceder una cosa sin la otra, por lo cual, sí, estamos esperando que todo acontezca en el orden que la Biblia menciona que tiene que acontecer. Pero no amamos al anticristo, se nos tacha de herejes, se nos dice que amamos al anticristo y esperamos al anticristo, mientras que los creyentes fieles, las vírgenes prudentes, esperan a Jesucristo. Hermanos, eso no es teología de amor, eso es ataques irónicos, eso es una... Bueno, Santiago habla de cuando uno contiende por la Biblia, pero sin hacerlo con el amor del Señor, sino haciéndolo impetuosamente con tensión en el corazón. Tratemos de no ser así. Inclusive cuando hablemos con pretribulacionistas y sepamos que están equivocados, tratémoslos con amor, ¿sí? Porque somos a veces expertos en tratar a un católico con amor, a un testigo de Jehová, a un mormón con amor al predicarle el Evangelio de Cristo, pero no somos compasivos cuando a nuestros hermanos los tachamos de vos no sos un hermano en Cristo, sos un primo, como me han dicho a mí. Diego, te estás defendiendo mucho. No sé si sea bueno. No, pero está bien, no por defensa hacia mí, sino por defensa al Evangelio y a lo que es sana doctrina. Aunque esto no es un tema trivial que compete a salvación, no, justamente porque no compete a salvación, no podemos estar tildándonos, bueno, este hermano es dispensacionalista, entonces es un hereje. O este hermano no es dispensacionalista, es post-tribulacionista, bueno, es un hereje. Alguien que espera al anticristo mientras yo espero a Cristo. Saquémonos ese vocabulario. No lo tomemos porque vienen de grandes estudiosos de la palabra de Dios. No los tomemos como que esos hombres, por ser grandes estudiosos de la palabra, realmente se están expresando con el amor que compete a un siervo del Señor. Retengamos solo lo bueno de todo lo que examinemos, no lo malo. Entonces, para volver a este tema y ya ir cerrando, Pablo muestra que hablaba como parte de la iglesia que participaría y participará de hecho en aquel evento, sea cual sea en la generación que ocurra. Bien, el nosotros de Pablo aquí no define el tiempo, sino la pertenencia. Si Pablo creía que podía ocurrir en cualquier momento, no habría enseñado que antes debían cumplirse las señales. Así es que si Pablo hubiese esperado un inminente regreso de Cristo, no hubiese dicho que nadie les cambie la forma de pensar, tiene primero que surgir la apostasía, el hijo de perdición, en fin. Y además, que fíjense, y esto ya es el bombazo, por eso siempre les digo quédense hasta el final, dice, no os dejéis mover, 2 Tesalonicenses 2, verso 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera apostólica, es decir, nuestra,
en el sentido, fíjense lo que dice, de que el día del Señor está cerca. Había gente que estaba diciendo, Jesús viene en cualquier momento. Pero claro, ellos no separaban arrebatamiento de segunda venida. Ellos creían que el día del Señor estaba cerca. Satanás no se contentó entonces con que Pablo dijera, la venida de Jesucristo final no está cerca, tienen que pasar un montón de cosas antes, sino que dijo, bueno, ya que la iglesia primitiva está entendiendo que el día del Señor no está cerca, sino que tiene que manifestarse el anticristo primero, yo voy a engañar a la iglesia y voy a hacerles creer de que sí, el día del Señor no está cerca, sí, tiene primero que venir el anticristo, pero hay algo que sí está más cerca aún y que puede pasar en cualquier momento, el rapto de la iglesia, secreto. Sí, Diego. Wow, es que justo eso te iba a decir. Un dispensacionalista puede leer este pasaje y pensar de la siguiente manera. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, etcétera, etcétera, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pensando en esto, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar en el sentido de que la segunda venida de Cristo está cerca. Y ahí es donde dicen, la segunda venida es mencionada aquí. Esta sí ocurre después de la venida del anticristo. Pero nosotros estamos esperando lo que Pablo ya enseñó en 1 Tesalonicenses 4. Nuestra reunión con Jesucristo en el aire para irnos antes de todas estas señales de 2 Tesalonicenses 2, antes de la venida del anticristo. Así es, lastimosamente así es. Hay muchos cristianos que piensan, claro, acá Pablo habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, él está instando a la iglesia primitiva que nadie les engañe. Jesucristo no viene en su venida final, sino primero se tiene que manifestar el anticristo. Pero lo que Pablo sí enseñó es que antes de eso incluso habría un rapto secreto. Pero acá está el error que es crucial, está justamente acá y es el remate contra la postura dispensacionalista. Sí, Diego, que este evento no era separado por la iglesia primitiva. Así es, que ellos no separaban arrebatamiento de segunda venida, así que cuando acá, en 2 Tesalonicenses 2, Pablo está hablando de la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿sí?, está hablando del mismo evento de 1 Tesalonicenses 4, porque la iglesia, y entiéndanlo por favor hermanos, en el nombre de Jesús, la iglesia primitiva no separaba arrebatamiento de segunda venida. Cuando ustedes leen con ese foco, la iglesia primitiva no separaba arrebatamiento de segunda venida, y leen de nuevo los pasajes de 1 Tesalonicenses 4, 2 Tesalonicenses 2, 1 Corintios 15, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, teniendo esto en cuenta y que Pablo mandó que nadie les cambiara el modo de pensar que tenían, se van a dar cuenta entonces de que no existía en la mente de ellos un rapto pretribulacional. Gloria a Dios, Diego. Se entendió más que claro. Bueno, Diego, son 5 preguntas las de hoy. Así es. Y vamos por la tercera. Así que vamos rápidamente a responder las últimas 2 del día de hoy. Bien, vayamos a ello. Bien, Diego, si todo ocurre al final de la gran tribulación, ¿no se vuelve totalmente calculable la venida de Cristo? Porque estás contradiciendo directamente a lo que Jesús dijo sobre que nadie sabría el día y la hora. ¿Dónde quedaría entonces la enseñanza de Jesús? Bien, debemos aclarar lo fundamental. Que haya eventos previos no significa que podamos calcular el momento exacto. Jesús nunca dijo que no habría señales. Dijo que nadie sabría el día ni la hora. Y estas son dos cosas distintas. Explícate un poco más. Así es. Fíjate en esto. El mismo Jesús da las señales. En Mateo 24, por ejemplo, habla de tribulación, engaño, eventos concretos. Pero aún así, diciendo las señales,
de lo que será el periodo de gran tribulación gentil, él mismo termina diciendo, el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿cuál es el error? Pensar que señales equivalen a cronómetro espiritual. La Biblia nunca enseña que podamos marcar un calendario exacto, porque una cosa es reconocer los tiempos escatológicos, pero otra muy distinta es determinar el momento preciso. Las señales te preparan, pero no te permiten calcular. Así es. No os compete a vosotros saber los tiempos y sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sin embargo, la Biblia nos insta a conocer los tiempos y no ser hipócritas. Reconocer que el tiempo está cerca cuando veamos las señales. Lo enseñó el mismo Jesús, el mismo que dijo que tampoco nos compete conocer sobre los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Parece que se contradijera, pero sabemos que no lo hace. Tiene que haber una explicación. Así es, parece que se contradice. Jesús nos habla de las señales, cómo reconocer los tiempos finales, pero después nos dice, a ustedes no les compete saber sobre cuándo, y acá viene lo esencial, que ya expliqué también anteriormente. A nosotros no nos compete saber cuándo Él va a regresar. Entonces, tenemos que complementar la palabra y ver a qué nos está llevando la palabra. Jesús nos está diciendo, ustedes tienen que conocer cuáles son los últimos tiempos y lo van a reconocer por esto, esto y esto. Lo que no tienen que hacer es tratar de calcular lo que solo el Padre ha puesto en su sola potestad, el momento de mi regreso. Y si la Biblia dice que no lo vamos a poder calcular y que no nos compete hacerlo, no lo vamos a poder hacer. Por más que digamos, este es el anticristo, acaba de asumir como presidente mundial y empezó la gran tribulación, no es que marco en el calendario y a los 3 años y medio fijo el Señor viene. Si la Biblia dice que no nos compete, no nos compete. Si la Biblia dice que no vamos a poder, no vamos a poder. Podemos reconocer los tiempos, pero no vamos a poder calcular el regreso del Mesías. Entonces, nos han enseñado a contar, y tampoco es correcto, porque tampoco lo sabemos todo. La Biblia dice, el que crea saber algo sobre lo que sea, sepa que nada sabe como debería de saber. Entonces, yo no entiendo todo a la perfección como debería, y el dispensacionalismo tampoco entiende todo como debería. Uniéndonos en esto acerca de la escatología de los tiempos para determinar cuándo venga el Mesías, tampoco entendemos todo como debiéramos. No sabemos si termina el periodo de 3 años y medio y Jesús viene inmediatamente, o si pasa un periodo de tiempo más. Pero eso no sería antibíblico. No lo sabemos. Si miramos la semana 70, si miramos el dispensacionalismo, por ejemplo, a Daniel se le nombran los 1260 días, que todos inferimos que es el periodo de 3 años y medio de gran tribulación, con doble cumplimiento, gran tribulación gentil, pero también le dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Puede haber sido también una señal, una profecía que ya se cumplió en la semana 70 pasada, o también puede ser algo que se infiera como parte de una profecía de doble cumplimiento hacia el final. Entonces, como vemos, ya estamos entrando en terreno escabroso, comprometedor, que no nos da una autoridad final porque no la tenemos para decir esto va a ser así. Nosotros no podemos decir sí, la gran tribulación apenas termine, es a los 3 años y medio y ahí viene Jesucristo, porque no lo sabemos. No sabemos si es 42 meses del reinado de la bestia y después pasa un lapso de tiempo más donde ya se termina lo que es el periodo de la gran tribulación, ¿sí? Y Jesucristo viene después de un periodo más de tiempo. No lo sabemos. No lo sabemos. Hay misterios en la Biblia, pero si Jesús dice que no lo vamos a saber, no lo vamos a saber. Y esto no es que reste la autoridad
a mi retórica. Al contrario, la respalda. Porque Jesús mismo es el que dio las señales y a pesar de dar semejantes señales que competen a la gran tribulación, después nos dijo, cuando yo regrese, nadie lo va a saber. El día y la hora nadie lo va a saber. El día que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y sin embargo, la iglesia primitiva no separó jamás arrebatamiento de segunda venida. ¿Adivinen qué? O acierten qué. Jesús nunca lo enseñó tampoco. Jesús no enseñó un rapto secreto que después le reveló a Pablo. No. Pablo, cuando ya había hablado del rapto, él dijo que nadie les cambie a ustedes el modo de pensar. Y en ese tiempo la iglesia primitiva seguía sin saber sobre el rapto de la iglesia. Antes de gran tribulación, porque no existía eso. Pero puede ser que alguno diga, el Espíritu Santo dejó encubiertamente en las cartas de Pablo el misterio del arrebatamiento, y aunque él no lo sabía en su tiempo, nos fue revelado a nosotros por sus cartas más adelante. Nunca me planteé esa pregunta de la manera... Nunca me planteé esa pregunta. Pero ¿qué te puedo decir al respecto? Que es impensable. ¿Por qué? Porque la misma profecía bíblica está en contra. No, sí, yo entiendo que sí. Estoy diciendo cómo pensaría un dispensacionalista. Pero obvio que la profecía bíblica escatológica no lo permite. Primero tiene que llegar el día postrero. Después, en ese día, es la resurrección de muertos en Cristo. Y tras eso, el arrebatamiento con los que hayamos quedado vivos. No hay escapatoria. Así es. Si notas con tu pregunta, el dispensacionalismo tiene, lamentablemente, tiene muchísimas maneras de interpretar profecía escatológica. Y en todas falla, lamentablemente, o en la mayor parte. Bien, Diego, la quinta pregunta. Y con esto cerramos. Después habrá otro episodio con más preguntas. Sí, iremos directamente a las preguntas. No vamos a dar rodeos porque ya los di todos hoy. Perfecto. Bien. Si la venida de Cristo es después de la marca de la bestia, ¿la iglesia acaso pasa por todo esto? ¿Cómo sostenés tu doctrina sin chocar con las promesas de ser guardados? ¿O estás diciendo que los creyentes van a estar bajo el sistema de la bestia? Bueno, ahí mando entonces a los oyentes a que vayan a nuestro primer episodio. El primer episodio. Sí, lo has explicado. Y con eso debería bastarnos. Pero da un breve repaso, por favor. Sé que estás cansado. Bien, lo hacemos obviamente. El problema con esta pregunta es que parte de una suposición. La iglesia no puede estar presente cuando se manifieste el sistema de la bestia. Pero es una idea que no viene del texto bíblico, sino de interpretación dispensacionalista previa. Porque cuando vamos a la Escritura vemos algo distinto. En Apocalipsis se habla de santos que están en la tierra, que son perseguidos y que incluso enfrentan el sistema de la bestia. Entonces la pregunta no es si la iglesia podría estar. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia no va a estar mientras la bestia reine con su marca? Le estás devolviendo la pregunta al oyente. Así es, que me muestren la Biblia, ¿dónde dice la Biblia que no vamos a estar en el periodo de la marca de la bestia en la tierra? Bien, Diego, no hay un solo pasaje que afirme que los creyentes serán removidos antes de ese escenario. Y entiendo también que el ser guardados, como bien explicaste en el episodio 1, no significa ser removidos, sino preservados en medio de la prueba. La promesa nunca fue escapar, sino permanecer fieles. Amén. Si la iglesia no está, ¿a quién persigue entonces la bestia? Y al que tenga dudas, que escudriñe más los otros episodios donde explicas sobre la gran tribulación que fue
la aflicción de Jacob. Y lo has dicho bien, que fue el creyente. Yo entiendo, hermanos, con el amor del Señor se los digo, entiendo que esto retiñe muchos oídos. Muchos creyentes que digan, yo no puedo aceptar esto. ¿Qué está diciendo? ¿Una aflicción de Jacob que ya pasó? Por favor, vayan y oigan los otros episodios hasta el final. Y háganlo con Biblia en mano y previa oración, porque no soy yo, no es mi retórica, no es mi método el que los va a quitar del error. Simplemente yo y mis métodos somos herramientas en las manos de un solo Dios y único Dios, que es el revelador de su propia revelación y que está indefectiblemente en la suma de la palabra de Dios. Hemos llegado hasta el final. ¿Qué vamos a responder en los siguientes episodios? O en el siguiente episodio. Hay algunas preguntas. Vamos a ver el hecho de los ángeles diciéndole a los discípulos, así como le habéis visto ir. ¿No implica esto que también será visto Jesús al venir solamente por los suyos, sus discípulos? Esa es una de las preguntas. Otra es, si Jesús viene en las nubes a buscar a su iglesia, ¿cómo encaja esto con la imagen de Apocalipsis, donde viene ya en un caballo blanco y con su iglesia? Esa es otra pregunta. La otra es, cuando Jesús dice, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo encaja eso? Esa es una pregunta fascinante, por no decir mi favorita. Sí, no, es que es alucinante. O sea, Jesús dijo, me voy. ¿A dónde se iba? Al cielo. ¿Y a qué voy? A prepararles morada. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo se explica eso? Si no hay un rapto pretribulacional. Vamos a responder esa pregunta. También cuando Jesús dijo que Él va a venir y mucha gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. ¿Cómo puede ser eso factible en un mundo devastado por los juicios de Dios? Se va a responder esto. Y después vamos a hablar quizá de algunas otras cosas que me voy a dejar para el final. Bien, Diego, ha sido un episodio largo, pero se entiende también el motivo. Trataremos de que los próximos sean en la medida de lo posible o más cortos o igual de entretenidos. Espero que este lo haya sido. Gloria a Dios por su revelación. Nos encontramos en el próximo episodio de La Voz de la Biblia. Shalom.